Hola, buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza Zona Franca. Es un gusto, como siempre, como todos los días, a las 9 en punto, saludarlos. Vamos a hablar esta noche de la reforma a la salud después de varios meses de dudas y de especulaciones hace 24 horas. La ministra Carolina Corcho presentó la reforma a la salud, ganó este pulso, imponiendo su visión del sistema de salud en Colombia por encima de muchos sectores, incluida la visión del ex ministro de Salud, actual ministro de Educación, Alejandro Gaviria, que se ha mostrado abiertamente preocupado por los cambios que trae esta reforma. Si se aprueba en el Congreso, como fue presentada, serán cambios de fondo en la manera como hoy lo atiende su EPS, que dejará de existir para convertirse en los famosos CAPS. Esto es lo que explica la ministra Corcho. Se recuperará el manejo de los recursos públicos de la salud para que estos de manera transparente sean dirigidos a la prestación de servicios de salud y al cuidado de la vida en Colombia de manera equitativa en todo el territorio nacional. Un poquito moderada la ministra de Salud. Entre otras cosas, esta reforma dice que dejará de pagar la cuota moderadora o el copago, cambiaría la forma de acceder a medicamentos y citas con especialistas y en general el presidente Petro quedaría con facultades especiales. ¿Qué tan preocupados o qué tan tranquilos quedaron los actores del sistema de salud? Eso es lo que vamos a intentar descifrar esta noche con los invitados en Zona Franca. Bienvenidos. Esta noche, como siempre, todos los puntos de vista alrededor de la polémica reforma a la salud, que ya vio la luz del día, ya se conoce, ya fue presentada al país, ya la tiene en poder el Congreso de la República. Esta noche hemos invitado especialmente a Germán Bayona, el médico cirujano, presidente del Colegio Médico de Bogotá. Bienvenido, doctor Bayona, buenas noches a Zona Franca. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos, por supuesto, al resto de panelistas. Gracias por acompañarnos. También está esta noche con nosotros la muy distinguida profesora de la Universidad Nacional, la doctora Claudia Vázquez, directora del Centro de Pensamiento Médicos, Información y Poder. Bienvenido a Zona Franca, muy buenas noches. Un gusto estar aquí en diferentes momentos y ahora en el debate más encendido que vamos a vivir en los próximos meses. Seguramente será un debate encendido. También nos acompaña el doctor Ramón Abel Castaño, consultor en temas de salud, experto muy crítico de estos temas. Doctor Castaño, buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con estos contertulios tan directos. Sí, señor. Doctor Bayona, usted estuvo ayer en la presentación oficial, en el bautizo de esta reforma a la salud. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo quedó esta reforma a la salud finalmente? Bueno, yo creo que fue un acto muy emotivo por parte de la sociedad civil y todos los gremios médicos que estuvimos allí presentes. Y creo que recoge definitivamente los ejes fundamentales que necesita la reforma. En primer lugar, un cambio en la vocación del sistema, de pasar de un sistema básicamente asistencial de atención a la enfermedad a un sistema preventivo, con un énfasis muy importante en la atención primaria. Estos están representados en los CAPS y cambios muy importantes en el manejo de los dineros públicos de la salud. Y lo otro definitivamente es que van a existir unos cambios que para nosotros los trabajadores de la salud, los profesionales de la salud son muy importantes porque somos el pilar fundamental, somos quienes estamos atendiendo a los pacientes y estamos en unas condiciones indignas desde el punto de vista laboral con el sistema actual. Para que dividamos la discusión, si le parecen dos partes, que creo que usted acierta en dividirla, un lado los usuarios del sistema de salud y en el otro los trabajadores. ¿Qué tanto cambia esta reforma, la forma en la que hoy un colombiano accede al sistema de salud? Bueno, yo te lo voy a poner en términos muy sencillos. Actualmente, si tú te enfermas con una epigastralgia, el dolor en la boca del estómago, tú vas al médico general en la EPS y le dice, el médico sabe que tiene que pedirle una endoscopia, solicita una endoscopia y ese médico envía a que le autoricen la endoscopia. Allí la EPS va a pedir una autorización, va a decir, no, discúlpeme, pero es que usted, médico general, no puede mandar una endoscopia. Entonces tiene que pedir una cita con un especialista. Allí ahí los tiempos se aumentan.
Cuando pide la cita con el especialista, entonces finalmente le da una orden de endoscopia, se demora otros 2 meses para que le hagan la endoscopia y le diagnostican un cáncer. En ese tiempo pasaron 6 meses. Para un cáncer gástrico eso significa muchísimo. Significa que no pudimos atender a un paciente de forma temprana. Aquí con este nuevo sistema, en los CAPS, con atención resolutiva, si usted va con un dolor en la boca del estómago, le piden una endoscopia y sin autorización va a ir a un especialista, a un endoscopista para que le hagan una endoscopia y los tiempos se reducen. La posibilidad de atención temprana y de acción sobre una enfermedad tan importante que requiere rapidez y eliminación de estas barreras nos va a permitir curar un paciente o disminuir el impacto en salud de ese paciente. Entonces, en eso se traduce ese sistema de salud, en que podemos llegar a una atención primaria, que podemos atender la enfermedad de forma temprana y que vamos a disminuir el impacto sobre el alto costo, sobre cuando necesitas tecnologías mayores. Doctor Castaño, ¿usted cómo lo ve? Yo tengo una visión bastante diferente, Hernán, porque realmente, digamos, desde el punto de vista del médico especialista que está viendo el paciente con dolor en la boca del estómago, pues es muy razonable que piense en la posibilidad de un cáncer. El problema es que cuando uno ve ese problema, esa cotidianeidad o esa realidad desde una perspectiva mucho más del sistema como un todo, enfrentaría un problema indisoluble, y es que si se abordan todos los pacientes con dolor epigástrico como si fuera un potencial cáncer y a todos les mandáramos endoscopias, obviamente es un extremo, no vamos a decir que eso pasa, pero estoy llevando la situación a un extremo para ilustrar mi punto. Si se abordaran todos los pacientes con esa sospecha diagnóstica, el número de endoscopias que se iban a generar serían muy, muy grande, ¿cierto? Y finalmente, primero, no tenemos los especialistas suficientes para hacer todas las endoscopias, porque tenemos una escasez de especialistas en el país, y segundo, podríamos terminar generando, primero, un número muy alto de endoscopias que no se necesitarían y probablemente, peor todavía, una proporción de estos pacientes sobrediagnosticados, que le empezamos a encontrar cosas que no tienen, que es el riesgo también del sobrediagnóstico. Entonces, en ese sentido, yo me estoy poniendo en la posición de un sistema que tiene recursos limitados, que no puede satisfacer todas las necesidades que todos los médicos consideran paciente por paciente, sino que tiene recursos finitos, tiene que tomar algunas decisiones de cómo darle racionalidad a esa forma como toma decisiones el médico clínico de la línea del frente, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se enfrenta la realidad del paciente que quiere que le hagan su endoscopia, del médico que quiere que a su paciente le hagan la endoscopia, con un sistema que dice, pero ¿cómo hacemos para satisfacerle esa necesidad a todos? Y entran los controles y un actor que entra a decir, oiga, esperemos con esta endoscopia, o este paciente no es elegible, o no se la voy a autorizar sino hasta dentro de 2 meses. Claro, pueden pasar situaciones como la que Hernán describe, ¿cierto? Pero cuando uno hace todo ese balance en poblaciones grandes, el problema se ve de una manera totalmente diferente. ¿Usted cómo lo ve, doctora Claudia? Bueno, yo no soy ni catastrófica en la medida en que dice Ramón Abel que esta solución puede ser peor que la enfermedad, ni tampoco tan ilusionada, es un poema lo que acaba de decir el doctor Bayona. No es fácil, no es claro que garantizar el establecimiento de CAPS en todo el territorio nacional per se resuelva los problemas de tiempos, trámites y exceso de transacciones que definitivamente sí tiene el sistema de salud colombiano y que ha generado estas ampollas tan fuertes y estos dolores de cabeza, sobre todo en los médicos y en especial de los médicos especialistas. Al final, este es un pulso de poder y este pulso de poder lo está ganando la ministra. Lo están ganando los médicos y cierto grupo de médicos y hospitales que quieren tener acceso rápido a los recursos del sistema de salud y que quieren no tener ninguna barrera para ejercer su función, que suena maravilloso porque al final es el paciente el que, disminuyendo todos estos tiempos y todos estos trámites, pudiera ser el beneficiado. Pero el mundo real no funciona así, ni con el poema ni con la catástrofe que dice el doctor Ramón Abel Castaño. La verdad es que hay alguien en un diseño de un sistema de salud que tiene que establecer un equilibrio para saber si lo que se está mandando realmente se requiere, y uno dice, pero es que el médico acaso pudiera alguna vez cometer esas irracionalidades. Pues sí, puede cometer esas irracionalidades, lamentablemente, y ahí tiene que haber alguien que diga, venga, espérese, yo reviso que eso no se requiera. A veces la mejor intervención es no hacer intervenciones. A veces la mejor intervención es
no pensar en un especialista y en un examen invasivo. A veces las cosas son sencillas, una atención cotidiana de cómo se tiene que comportar el individuo frente a sus enfermedades. A veces el mejor medicamento es ningún medicamento. Y esa función que se llama coordinación, algunos lo llaman modulación, tendría que hacerla alguien. Si a la ministra le sale mucho más fácil la cosa sencilla de decir que las EPS se acaben, tendría que decir quién va a hacer esa tarea. Es como cuando en la casa el papá maneja la plata y comete excesos. Y los niños le dicen a la mamá, mamá, quítele la plata a mi papá, que nosotros vamos a manejar eso. Entonces alguien tiene que asumir esa coordinación ahí, y yo creo que el punto en el que estamos es un punto de poder. ¿Quién la va a asumir, doctor? Hay un problema muy importante, y es que estamos hablando del sistema y aquí hay que aterrizar las cosas. Realmente hay que aterrizarlas. El problema está en la gente. Claro, cuando dicen no, se aumentaron el número de endoscopias y se mandarían muchas endoscopias, no, efectivamente el que regula esa situación son los criterios médicos. Yo no le puedo mandar una endoscopia a un niño de 15 años o de 20 años, pero si estoy en Socha, Boyacá, o en Serinza, Boyacá, donde el cáncer gástrico está aumentado, y el papá del señor que viene a consultar se murió de cáncer gástrico, pues le tengo que mandar la endoscopia, porque si no, se va a morir, porque efectivamente este señor tiene una altísima probabilidad de tener un cáncer gástrico. Entonces la regulación tiene que ver con el proceso epidemiológico, con los criterios clínicos, con la ética profesional y con la autorregulación médica, que es lo que plantea precisamente el sistema de salud. Usted en un sistema de salud tiene varios momentos para controlar el gasto, que es lo que pide el doctor. Bueno, que era lo que le pedía la doctora Carolina Corcho a los médicos, que era autorregularse. A esta hora de la noche saluda al doctor Andrés Vecino, médico, es investigador en asuntos de salud pública, atrapado un poquito por los trancones, doctor Vecino, hoy con marchas en Bogotá. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas, un placer estar con ustedes. ¿Cómo le suena este sistema que se está planteando sin esa autorización en la mitad para acceder a medicamentos, para acceder a tratamientos en general? ¿Cómo hoy funciona el sistema de salud en Colombia? Bueno, pues, a ver, digamos que yo creo que gran parte de la discusión se ha aproximado hacia los indicadores, hacia no indicadores de desempeño, sino hacia indicadores de proceso. Es decir, lo que decía el doctor, si vamos a hacer o no una endoscopia, si vamos a hacer o no una orden, no hacia si de hecho la endoscopia mejora la salud de esa persona o si esta orden, este medicamento mejoran la condición de esta otra. Entonces yo creo que cuando uno pone el foco en el procedimiento que hace, lo que termina haciendo es justamente eso, es justificando por qué hizo esta cosa, por qué hizo la otra, diferente a un sistema de medición de desempeño. Y es a ver si esta institución, a ver si este grupo de prestadores hizo bien el trabajo o no, mejoró la salud de su población o no. Yo creo que el tema está ahí y no hemos visto nada de indicadores de desempeño. No hay ningún interés, doctor Bayano, no hay ningún interés en mejorar el desempeño de los prestadores. Lo que parece ser el énfasis es en hacer unas juntas de autorregulación que, por cierto, la evidencia muestra que en ninguna parte existen, funcionan en pequeños aseguradores. Es médicos cuidando médicos, claro, médicos. Eso funciona, funcionan con aseguradores, funcionan con hospitales, funcionan muy bien en sitios pequeños. A nivel escalable, 50 millones de personas, yo no he visto un solo país que lo haya escalado a nivel nacional. Volvemos al punto de la discusión de las barreras, de los trámites administrativos, de qué va a pasar. Yo quisiera y creo que es importante que reconozcamos una cosa, y es que hay una deuda histórica, hay una deuda grande histórica del sistema de salud colombiano. No porque le pusieron barreras a los médicos, que los médicos les gusta funcionar. O a los pacientes. El sistema de salud las barreras no son para los médicos, son para los pacientes. Yo quisiera decir que la atención primaria en salud, el acercamiento del sistema de salud a los territorios y a las zonas en donde no hay suficiente atención, la importancia de basar el sistema de salud en la atención primaria para evitar que tengamos que hacer intervenciones de ese tipo, es una deuda, y yo creo que esto es un aplauso y hay un acuerdo en el país sobre eso. Ahora bien, es una promesa que es muy difícil de cumplir con el enredo, a mi juicio, que está armando esta reforma. Nosotros pudiéramos hacer esa misma apuesta sin
sin todos los tejemanejes que se La pusieron idea es alrededor. llegar a donde la salud hoy no llega. ¿Usted cree que no era necesaria esta reforma? Yo creo que era posible llegar a donde no se llega sin necesidad de desbaratar lo que funciona. Es que hay un problema muy grande, hay un problema muy importante. Doctor Bayona. Primero, que sí existen indicadores. Por ejemplo, con el tema que estábamos hablando del cáncer gástrico, nuestro país, que tiene un alto gasto precisamente en salud y un dinero suficiente, que corresponde al 5.5 más o menos del Producto Interno Bruto. 6 y pico. 6 y pico, Casi es altísimo, 7. casi 7, exacto, es altísimo. Y con ese porcentaje de Producto Interno Bruto para la salud, nosotros tenemos uno de los peores indicadores para la atención del cáncer gástrico. Tenemos una mortalidad altísima. Mire, yo justo atiendo pacientes con cáncer gástrico y el porcentaje para ponerlo en el mismo nivel epidemiológico, Costa Rica y Chile, que tienen la misma cantidad de cáncer gástrico que nosotros, Costa Rica tiene un 80% de detección de cáncer gástrico temprano y 20% de tardío, igual que Japón, igual que Chile. Nosotros tenemos la inversa, es decir, detectamos el 80% tardío y el 20% temprano, es decir, que se nos mueren más personas y tenemos un impacto muy grande sobre el Yo creo que la doctora... Pero además hay una cosa, yo quiero terminar. un tema muy puntual. No, pero es que de la endoscopia no, del cáncer hay un problema muy grave. De Y es que, caracterización de la población. claro, es que nosotros, ustedes se plantean el sistema desde arriba y tratando de solucionar los problemas de las EPS. Yo tengo que buscar la solución de los pacientes, es Sí, decir, de acuerdo. bajar toda esa discusión al paciente. Y el paciente en quiero nuestro país preguntarle está concretamente, muriendo. porque la doctora Vaca ¿Sí? creo que da en el punto, y es si era necesaria una reforma para llegar a donde no Yo- está hoy el sistema de yo salud, creo que sí. o si era necesario corregir Miren, un poco todos lo que ellos, tenemos. Todos ellos tienen la misma postura frente a eso. Yo creo que sí. En la medida en que exista intermediación financiera, intermediación administrativa y el costo de la salud se contenga después de que el paciente se enferme, que es lo que hacen las EPS, estamos en problemas. Este sistema plantea, yo creo que sí este se sistema requiere plantea reforma, pero no promoción, prevención, atención primaria, resolutiva, que es donde se debe contener el costo. Doctor Castaño. Pero yo creo, Hernán, yo creo que la idea de sacar al intermediario... Las hay- EPS. Sí, las EPS, claro, visto desde la cotidianidad del clínico que ordena la endoscopia y no se la autorizan, que está tratando de buscar lo mejor para su paciente, es una buena noticia, sin duda. Pero ¿cómo se ve desde arriba la cosa? Porque esas dos visiones tienen que ser complementarias, Hernán. Desde arriba uno lo que ve es que si todos los médicos fueran agentes perfectos y estuvieran realmente buscando lo mejor por su paciente, aún así, o sea, no están ordenando endoscopias que no sean necesarias, no, todas son necesarias y todas son justificadas. Aún así el sistema no las puede hacer todas. O Cuando sea, se enferme. tenemos que dejar morir a las personas. No, yo creo que- no. Hay un Vamos a ver, dilema claro, eso es lo que falso. usted está Por diciendo. supuesto que hay un Pero dilema eso es ético. Eso es lo que usted está Por diciendo. supuesto que hay un Sí, dilema doctor ético, Castaño. perdón, no, No. tratemos de ocultarlo con esa posición Ramón Abel, extrema. no es una posición no. extrema. Usted está diciendo que hay personas que se La tienen que posición morir no, porque eso no... lo dijo usted, Hernán, eso lo dijo usted. No, está Venga, diciendo. Les pido de a uno, doctor. Venga, yo Eso es lo que usted está diciendo, eso es la Todos traducción. los sistemas Doctor del Valle, mundo, de a uno para poder escuchar, todos los doctor sistemas del Castaño. mundo enfrentan el reto de satisfacer las necesidades de salud de las personas con recursos finitos. Eso quiere decir que no se pueden satisfacer todas al tiempo. Indudablemente, habrá personas que no tienen acceso a lo que necesitan en el momento que lo necesitan y eso trae consecuencias médicas. Y ustedes lo saben porque lo viven todo el día en la cotidianidad. Permanente. Eso es lo que se Pero denomina. Ramón Abel, Eso es lo que Ramón se Abel. déjame terminar la idea. Eso es lo que se denomina en política pública el dilema ético de la justicia distributiva. Es inescapable y ningún sistema del mundo puede resolver eso simplemente Pero la ignorando. justicia Doctor Vecino. distributiva puede ser desde las EPS conteniendo el gasto o desde los médicos que tenemos la capacidad técnico-científica para No, hacer porque tú justicia buscas el distributiva. beneficio de Eso- sus pacientes eso y en la pensar en las práctica, implicaciones. eso en No, la no, práctica no es es cierto, posible, no es doctor cierto. Vecino. No, pues mire, miremos la aterrizada de la reforma a lo que usted está diciendo, porque yo creo que es importante. A ver. Usted acaba de decir que las EPS contienen el gasto, ¿sí? Contienen el gasto, sí. Pero es cierto, ¿no? Las EPS, claro, contienen el gasto para poder extenderlo O sea, al resto del evitan año. que la gente que llegue a la atención adecuada. Un segundo, voy allá. Contiene el gasto para poder hacer gestión de riesgo. Es decir, lo que decía Ramón Abel, usted La dijo, gestión de tengo- riesgo quiere decir disminuir los pero- costos. Pero déjeme hablar, doctor Pero es Bayona. para que la gente Yo le dejo hablar a entienda. usted. De a Entonces, uno, que la de a gente uno, entienda. doctor Bayona. Entonces usted tiene, por favor, doctor entonces Vecino. usted tiene un monto finito de recursos y esos recursos los tiene que distribuir en toda su población, sea cual sea la demanda que ellos tienen. Para todo el año. Para todo el año, además. Entonces, listo. Ese es un tema. Entonces, gestión de riesgo. La pregunta es, y usted tiene razón,
Gracias. No podemos seguir con esas tasas de cáncer gástrico. Bien, la doctora Vaca decía, atención primaria, hay que mejorarla. La pregunta es si esta reforma hace eso. Manual tarifario. Usted como clínico, viendo la diversidad de cáncer gástrico que ve, ¿usted cree que la misma tarifa la aplica a todos los pacientes? No. ¿Usted ha pensado cómo ese manual tarifario va a afectar sus salarios al final? Porque finalmente crea rigideces en su salario y al siguiente año, cuando el manual tarifario crezca al IPC, su salario debería haber crecido al IPC más la producción, la productividad, perdón. Llevamos 30 años en que crezca. Entonces aquí es donde uno empieza a ver... el manual tarifario que estamos trabajando es desde el 2000. Cuando uno mira la reforma, ¿cierto? es que cuando uno mira la reforma desde las intenciones Exacto. está muy bien. Cuando uno la aterriza los temas, ahí es cuando las cosas cambian. Yo diría Atención que- primaria. Entonces, doctora Vaca, atención primaria. ¿Hay integración del primer nivel a los siguientes niveles en esto? No la hay, no está discutida, Actualmente no tenemos ni no. idea. No está Actualmente tampoco. no. En el documento no sabemos. En el documento es muy claro. Mire, el sistema de salud hay una cosa. El documento es los absolutamente fondos claro. que uno fragmenta también la atención. Los fondos de atención primaria están en los fondos territoriales, No hay mientras que la situación de atención segundo y tercer fragmentación nivel en están en salud los fondos más grande que la que regionales. tenemos No hay una fotografía mejor sobre el debate de la reforma de salud que esta mesa. Es que es una mesa creo que diversa y recoge Pero todas lo las que me percepciones. preocupa no es solamente eso, sino la imposibilidad y casi que la incapacidad de entender los baches que hay en esta propuesta de la reforma a la salud en función de los problemas que cada uno está tratando de mencionar como los relevantes. Lo primero que yo quisiera decir es que todos los que estamos aquí, al menos de las conversaciones que hemos tenido porque nos conocemos, entendemos la importancia de hacer una reforma a la salud. Posiblemente no del tenor y no con algunos de los componentes que están puestos acá. Yo sí creo que es una apuesta muy buena y que la ministra de Salud y el movimiento social que está detrás de eso puso a hablar al país de la importancia de la atención primaria y la importancia de estructurar una atención primaria para garantizar que lo que dijo el doctor Bayona no pase. Pero la forma como se está intentando resolver, y en especial lo que acaba de decir el doctor Bayona, de que es la intermediación la culpable de todos los males, es un error diagnóstico. Y es un error diagnóstico que lleva a una solución diagnóstica errada. Es decir, el hecho de eliminar esa intermediación, asumamos que se tiene que eliminar, no resuelve per se el problema que está sugiriendo el doctor Bayona, porque alguien, alguna institución, alguna entidad, algún gremio, tiene que hacer esa tarea de revisar qué tanto se garantiza la atención de acuerdo a las necesidades de las poblaciones y de acuerdo a cómo se garantiza que los recursos alcancen. Entonces, hay dos formas en que la plantea la propuesta aquí. Una es estableciendo que en los niveles territoriales, imaginemos que tenemos un centro de atención primaria por cada 20.000 habitantes y ese territorio tiene un coordinador de toda esa zona que permite que se atienda a toda la población de acuerdo a sus necesidades. Estamos en el poema. Ahora pensemos que de esa cantidad de personas hay unas que van a necesitar ir al especialista. Hay otras que se van a enfermar de un momento a otro y van a necesitar ir al hospital. Hay otras que van a necesitar una atención súper complicada que no está en ese territorio y tienen que pasar a otro lado. Tiene razón el doctor Andrés Vecino en que la forma como está redactado la propuesta de reforma no garantiza una coordinación entre esa especialidad y complejidad y los centros de atención primaria, con un agravante muy grande, con el agravante más grande de todos, que es esa forma como se está sugiriendo. Y es, uno, que la forma como fluyen los recursos y se organiza la red, se la pusieron a las EPS, porque la semana pasada regañaron a la ministra y dijeron no acaben con las EPS. Entonces, quédense las EPS, se dejan las EPS, pero con unas funciones marginales sin claridad sobre cuál va a ser la remuneración. Es una remuneración. discusión un poco técnica, pero yo quiero que la aterricemos a los televidentes, doctor Bayona, a la gente que se está preguntando hoy. Yo tengo mi EPS, cualquiera que sea la EPS, la nueva EPS, Sanitas, la que sea que quiera usted poner como ejemplo. A partir de ahora, si esta reforma llega a pasar en el Congreso, como la tiene planteada la ministra, ¿qué tanto se lo preguntaba al comienzo? ¿Me va a cambiar a mí? Es decir, con esos famosos CAPS, que son los que van a reemplazar esas EPS, yo voy a ese CAPS y me atienden ¿qué? Mire,
Dos cosas antes de poderte responder eso. La intermediación financiera tiene en crisis gravísima la red de hospitales públicos y privados. Para darle un ejemplo así claro, el hospital universitario que tiene contratos constantes le deben un mundo de plata. A mi clínica donde yo trabajo, las 2 EPS con las que está le deben más de 6 meses mentiras, casi un año y tanto de pagos. Y eso implica que no le pagan a la gente y que hay menos recursos para la atención de las personas. Entonces, ahí el tema de la intermediación financiera sí es un problema gravísimo. Pero además es un problema gravísimo porque intermedia en esa situación. Pero además, vamos a ponerlo a responderte la pregunta. Es si actualmente se acaban las EPS o se, digamos, transforman las EPS, pues las EPS van a continuar porque es que no se plantea un sistema de salud sin empezar o, digamos, acabando todo lo que existe. Ya las EPS tienen un mundo de CAPS, de centros de atención, que hay que utilizar. Para darte un ejemplo, Salud Total pasó de tener como 3 IPS cuando nació a 539 IPS con centros de atención primaria. Salud Total tiene la capacidad de territorializarse, de atender a la gente, de continuar la atención de la gente en esos CAPS, y además se van a necesitar en los territorios alejados, que es donde no hay atención, la formación de esos CAPS, y obviamente el gobierno va a generar dinero para esa situación. Si Salud Total tiene eso, el punto más tiene eso, ¿por qué no dejas que eso funcione y lo montes allí donde se necesita? El punto fundamental aquí está en que Salud Total no se va a ir a los territorios. Por eso no se va. Entonces el Estado puede hacer esa tarea de recursos. Pero es que entonces afecta, por ejemplo, a las IPS como donde yo trabajo, que no me pagan. ¿Y tú crees que si se te van a pagar con más facilidad? Claro, en la medida en que exista el flujo de recursos de la ADRES a las redes de hospitales y clínicas, va a existir más recursos para poder atender la gente y para fortalecerlos. Es decir, que a mí no me den ese tratamiento, ese medicamento desde la EPS. El problema es, si no hubiera EPS, el problema sería todavía peor. No, hombre. Que estamos en un problema muy grave, sí, por supuesto. Pésimo, y pero se debe a la intermediación. una prueba de fuego para todo este argumento. Vámonos para el magisterio, allá no hay EPS, no hay intermediación. Sí hay intermediación. Perdón, pero sí no hay intermediación, no, mire. Le pagan a una red integrada. No, perdónenme un segundito para que tenga claridad sobre el FOMAC, porque eso es importante. Bayona, el FOMAC le da los dineros a una fiduprevisora que ya cobra por un lado. Pero eso no solo. Y la fiduprevisora contrata una TEC que subcontrata a otras IPS. No, ahí esa UT, que es la que usted está hablando de red integrada, recibe los dineros capitados y empieza a pagarle. Eso es una red integrada. Eso es intermediación. Eso es intermediación. No, porque la ADRES le paga a los prestadores, no a la red. Hagamos la analogía. Entonces el FOMAC es el fondo único que ustedes proponen. La fiduprevisora es el fondo territorial. El fondo regional. Regional, bueno. Y los consorcios de IPS no es lo mismo por una sola razón. IPS son las redes de... Entonces no es lo mismo porque usted se está planteando unas redes integradas e integrales como intermediarias y no se trata de eso. Ese es el tema. Y entonces ¿cómo van a operar como redes si no están integradas? Yo creo que porque es que usted lea por favor el proyecto. Lea por favor el proyecto porque tiene que ser cooperativo, de atención, de cooperación y no de Doctor Bayona, yo creo que les voy a pedir el favor, por respeto a los televidentes, de a uno para poder escucharlos y poder entender cada uno de sus posiciones, doctor Vecino. Claro que sí. Parte de los riesgos de eliminar a las EPS, como decían la doctora Vaca y el doctor Castaño, es que alguien va a tener que asumir ese riesgo. Ese riesgo lo van a asumir 2 entidades, a mi forma de ver. Uno es el fondo regional y el otro son las IPS. Ellas van a tener, actualmente en los contratos de cápita, ellas contienen el riesgo técnico, no el primario. En este caso les va a tocar contener riesgo primario en una población pequeña. Entonces el hospital en el Puerto Bichada, en Puerto Carreño, en el Bichada, le toca contener la población de Puerto Carreño.
¿sí? Con la variación de población que hay en Puerto Carreño. Ya lo hacen. No lo hacen, Sí, ese claro. es el tema. Normalmente las CPS... Pero doctor Pero Bayona, déjame decirte una cosa, es que me estás a ver, a saltando punto de de... interrumpir al interlocutor no se puede avanzar en el debate. Pero quiero decirles Eso fue que lo lo pasó hacen. durante 6 meses, entonces hablemos uno por uno. ¿sí? Vale. Lo escucho, doctor Vecino. Entonces, cuando usted ya se me fue el No, el es tiro, que, pero Yo déjeme quisiera, decirle una doctor, cosa, mientras doctor el- Vecino. Pero- mientras el doctor Vecino Sí. retoma, escucho al doctor Castaño, por favor. No, yo creo que el concepto de que un fondo regional le transfiere unos recursos a una red integrada que está conformada por diversos hospitales, prestadores, consultorios, centros ambulatorios, que son entidades jurídicas independientes. Si le va a pagar a cada uno por separado, ¿cuál red integrada? No hay ninguna red integrada. Y la idea de que haya cooperación, y eso es más bien una idea de romántica, y ahí sí me pongo en el otro extremo que decía Claudia, porque finalmente cada cual va por lo suyo, cada cual va ¿Eso por... es sostenible en el tiempo? No es sostenible, eso va a generar un disparamiento del costo y los recursos se van a quedar a mitad de camino, Hernán. Los problemas que están teniendo ahora Pero, con las EPS doctor van a ser Ramón Abel, pequeños comparados con lo que se viene. Doctora Claudia. Yo tenía mucha expectativa y mucha esperanza. De hecho, hicimos una nota y un boletín el fin de semana pasado en el sentido de que creíamos que los debates que se habían dado previamente y en la reunión que tuvo el presidente con las EPS la semana pasada habían generado algún tipo de cambio en la estructura y en las propuestas que la reforma de la salud iba a hacer a esta función en particular. Yo quisiera que no pensemos en el nombre de EPS, pensemos en cómo se organiza un sistema para garantizar unos pesos y contrapesos y garantizar que la cosa funcione adecuadamente. Imaginémonos, no pensemos en estos extremos, sino pensemos en la vida cotidiana. Pensemos en el Tolima, en el Guamo Tolima, estamos con una población incorporada, el centro de atención primaria, con el hospital de segundo nivel de El Espinal, con el hospital de tercer nivel de Ibagué, le dicen a la EPS, usted coordine lo que tenga ahí, más lo público, y garantice que integra eso adecuadamente. Pero dicen, vamos a tener unos dineros que le van a pagar directamente a cada uno de ellos, cuando a uno le dan la plata en una casa, por fuera del presupuesto sin tener claro cuáles son las responsabilidades, puede echar por la borda el presupuesto de la casa. Más o menos eso es lo que está pasando aquí, con un agravante. Hay que garantizar una caracterización de la población que posiblemente esos equipos extramurales no van a hacer, pero toda la información que se tenía, toda esa ganancia que se tenía de la información de lo que se estaba haciendo antes con las EPS en esos territorios, no está claro cómo se va a trasladar. Entonces, yo siento, uno, que no está integrada claramente la atención primaria con esas redes integradas de las cuales estamos hablando, porque en el caso de que requiramos una atención en Bogotá, o en Cali, o en Barranquilla, no está claro eso establecido. Pero además, no está claro cómo va a ser ese pago para evitar que cada uno se vaya por su lado. Y además de eso, nos dicen que se va a hacer a través de una autorregulación de los ir a médicos. comerciales rápidamente, doctor Vecino, lo escucho. Mire, usted mencionaba el tema de los hospitales públicos. Los hospitales públicos son fundamentales para mantener la prestación en áreas urbanas y rurales, especialmente las rurales. Algo que yo creo que es bueno, que para lo cual no se necesitaba reforma, era hacer los subsidios de la oferta en hospitales públicos en áreas rurales del país. Eso está ahí y ojalá, y de hecho lo podemos hacer sin reforma, no es necesaria la reforma. Pero usted cuando dice que las EPS que hablan de los hospitales públicos, usted está omitiendo todos los problemas financieros, administrativos, de corrupción, de gestión. Un momento, que los mismos directores de hospitales públicos han tenido durante años, y además que esas mismas autoridades territoriales van a ser las que van a manejar los fondos ahora municipal, distrital o departamental. Y sin capacidad no solo de ejecución, sino además de contraloría. Me tengo que ir por compromiso, pero al regreso, doctor Bayona, para que haga su réplica. Estamos en Zona Franca, muy álgido el debate, por supuesto, apenas comienza la discusión. Entre otras cosas, llevamos
24 horas de la reforma a la salud, presentada con menos personas de las que se esperaban en la Plaza de Armas. El gobierno, el presidente Gustavo Petro, rodeado de varios de sus ministros, la hace pública. Está ambientada por las manifestaciones que convocaron desde el petrismo para que la respalden, especialmente esta, la reforma a la salud, que empieza su tránsito, la discusión en el Congreso de la República, pero también en las calles. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, en instantes regresamos hablando, entre otras cosas, de ese punto, la corrupción, que es un capítulo aparte de la reforma a la salud. Ya regresamos. No habrá una intermediación del recurso público. Para eso, recogiendo una institución ya existente, la ADRES, allí llegarán todos los recursos de la salud. Estamos de regreso, hoy martes en Zona Franca, discutiendo la reforma a la salud. Fuera de cámaras también un debate alterno, paralelo. No he podido aquí controlar al doctor Bayona, que muchos, yo creo que representa a muchos, hay muchos doctor Bayona en el país intentando explicar esta reforma. Hay una preocupación, doctor Bayona, por la corrupción, y es el manejo que esta reforma a la salud le va a dar a los entes territoriales para manejar recursos públicos, recursos de la salud. ¿Usted cómo lo ve? No, yo creo que al contrario, bueno, primero quiero hacer la réplica nuevamente, porque es que efectivamente una de las situaciones graves, que es un acto de corrupción precisamente, es el traslado de la gestión de riesgo que debe hacer la EPS, entre comillas, asegurador, y se lo hace a los hospitales públicos y a las clínicas. Y le traslada una población y le dice, usted atiende a esta población por este monto mucho menor que el que ella recibe, y la gestión de riesgo la están haciendo los hospitales y clínicas. Le manda un pago global prospectivo, que es un monto, dice, atiende a esa gente hasta donde le alcance. Y la gestión de riesgo entonces la tiene que hacer el hospital y la clínica, tratando de disminuir los recursos para poder atender a las personas. ¿Y entonces le vamos a quitar la plata a las EPS y se las vamos a dar a los políticos? No, precisamente, porque una de las cosas que dice allí no es que se le entrega a los entes territoriales. Eso es absolutamente claro en el artículo 42 de la reforma. Lo que dice es que hay una descentralización territorial de la ADRES. No se le está entregando, al contrario, hay una partecita donde se hace un cambio a la 751, la que define eso, el artículo, la 715. Y dice precisamente que hay unos dineros que deben ser de uso exclusivo, con unas cuentas específicas que no puedan ser cuerpo con otras cuentas de los entes territoriales, y que son para uso específico de la salud. Ahí es donde se controla, porque además hay tiene que haber una contraloría y una contabilidad específica para los Yo creo que el tema de corrupción hay que, estoy de acuerdo con Claudia, eso tiene tanto de ancho como de profundo. No es tan sencillo como que lo privado no es corrupto y lo público es corrupto, hay de todo. Quizás en algunas zonas es más corrupto lo privado que lo público, en otras zonas. Pero a mí sí me parece, y creo que la evidencia en el mundo lo sugiere, que los intereses, los recursos públicos tienden a ser más vulnerables a la corrupción por una razón muy simple, y es que quien administra los recursos públicos en teoría está administrando un bien común, algo que no se puede materializar, del cual esa persona no puede extraer utilidades al final del año como en una empresa privada. Eso le da una naturaleza a lo público muy distinta a la de lo privado, y por ello más vulnerable a la corrupción. Pero yo no voy a caer en ese facilismo de decir que los hospitales públicos son corruptos, porque ahí nos enredamos. Necesitamos hospitales públicos, necesitamos prestadores privados, pero a mí sí me parece un riesgo muy grande que estos recursos pasen directamente a la prestación sin un intermediario, que es un término peyorativo, pero técnicamente no lo es, porque ese intermediario cumple unas funciones muy importantes. Más o menos, digamos que un policía bueno, pero ¿sabe por qué? Porque si el día que los prestadores se organicen de tal manera tan efectiva, para que pueda, déjeme termino, que el prestador se organice de tal manera que pueda decirle a la EPS, páseme todo ese riesgo que yo me encargo de eso, ya los hay en Colombia, ese día se acaban las EPS solitas. Yo prefiero entender la corrupción como una consecuencia y no como una causa, porque nos puede enredar la vida pensar eso. Es una consecuencia de poner al ratón a cuidar el queso. Puede ser consecuencia de poner el ratón a cuidar el queso, y puede ser consecuencia de no tener suficientes controles en el proceso. Hoy estamos asumiendo unos malos y presumiendo unos buenos, a los cuales se les va a trasladar no solamente plata, sino funciones muy importantes.
Asumamos que esas nuevas entidades y esas secretarías de salud, alcaldías y territorios lo van a hacer y pensemos que lo pueden hacer bien asumiendo que tienen un interés en hacerlo bien. Pero resulta que para que eso suceda tú tienes que poner unos controles y tienes que poner una gobernanza fuerte. La forma como está organizado esto genera, yo quisiera aquí decir dos cositas. Señora. Una, los problemas y el diagnóstico no están en consecuencia con las soluciones y están generando líos mayores. La gobernanza que están proponiendo, por ejemplo, para hacer control, es casi que un estadio de fútbol. Los consejos territoriales, el Consejo Nacional de Seguridad Social, las contralorías y demás, que no tendrían que tener un detalle. No tienes en cuenta entonces creo el yo sistema único que, de información pública, que es donde estamos en problema. otro poema. Entonces No, no es estamos poema, hay que asumiendo hacerlo. dentro de la reforma una cosa, yo quisiera decir, es una reforma necesaria, hermano. Totalmente, Pero la forma como está totalmente. descrita en términos de la entrega de los recursos, del control de las funciones y de la gobernanza, no es más que una gran colcha de retazos y una gran confusión que puede ser peor y generar más líos. Concuerdo, doctora Vaca. Y digamos, brevemente para lo de corrupción, la corrupción es un problema, lo ha sido en hospitales públicos en el pasado, pero lo que a mí más me preocupa, más que la corrupción, es la poca capacidad. La poca capacidad de ejecutar, de hecho. Muchos de los presupuestos públicos que llegan a hospitales o a secretarías de salud en el país quedan no ejecutados. O sea, no es plata que se roban, es plata que no pueden ejecutar, perdónenme, porque no permiten la ejecución. Ahora, lo que decía la doctora Vaca es muy cierto, porque así como hay una gran fragmentación de la gobernanza, hay una gran fragmentación financiera. Usted lee el texto y tienen unos fondos municipales, empecemos por los grandes. Tiene un fondo regional, que es el que dice el doctor Bayona, que no tiene situación, que no sitúa fondos, es decir, ellos simplemente ordenan que la plata vaya de Ladres a el hospital, perfecto. Ese es el regional, ese es el regional, usted está, digamos, en Barranca Bermeja, y entonces el regional es de alguna zona de Magdalena Medio, para hacerlo entre departamentos. Por territorio. Sí, claro, para hacerlo como un territorio, digamos, funcional. Pero entonces usted ahí mira, y hay unos fondos departamentales, y hay unos fondos municipales también. Y esos sí reciben fondos. Y ahí entonces tenemos 3 niveles diferentes que reciben platas diferentes, que la ejecutan para cosas diferentes. Entonces resulta que el hospital público recibe platas no por el UPC, sino por los manuales tarifarios fijados con precios de parte del fondo regional, y además de eso recibe los recursos de la oferta, y en toda esa plata uno no sabe qué pasa porque no hay indicadores de desempeño. Doctor Bayona. Yo necesito aclarar varias cosas, que es Señor. muy importante, permito que me des el tiempo. La primera... Tiene el tiempo mínimo porque ya me tengo que ir a comerciales. La primera y la más importante es precisamente lo que dijo el doctor Ramón Label, y es el tema de si la parte privada es corrupta o no. Hombre, nosotros estamos en un sistema en donde vemos corrupción grandísima. O sea, si algo existió durante 30 años es la corrupción por parte de los privados y las EPS. Y ustedes lo vieron con Saludcop, con Medimás y todo eso. Pero un momento, perdón, Ramón Abel, yo te dejé hablar. Es tan corrupta, porque además quieren decir que se va a politizar los dineros públicos de eso. No, están politizados. Es que en las regiones y a nivel nacional las EPS pagan los políticos para mantenerse. Y durante todo este tiempo han generado reformas. ¿Resuelve esa política? Claro que sí, por una sola razón, porque es que los dineros, como dice él, efectivamente pasan es a la atención de la gente y obviamente a la promoción y prevención. Claro, se necesita, digamos, unos ciertos detalles y mejorar ciertas cosas, pero la intención es absolutamente clara y definitivamente los dineros públicos van a ser para la salud de la gente, no para los políticos y para las... La plata no es una política. La plata va a llegar pero a un perdón, fondo, viene el otro punto. Y ese fondo lo va a manejar viene el otro secretario punto. de salud, o bien el alcalde, o bien el gobernador. Eso no es cierto, Claudia. Ahí no está que no lo maneje directamente. Las secretarias de salud están en la función de realizar las redes integradas junto con un comité técnico y los consejos territoriales. No, porque bueno, los médicos que estamos
como elementos técnicos en los consejos territoriales somos politiqueros y somos corruptos. Pero por favor, claro, los políticos que asesoran a las EPS. El problema de fondo, doctor Bayona, yo creo, y la preocupación es quién va a nombrar a ese director del hospital de Chiriguaná o de algún municipio remoto en el país. A propósito de esta, que es la discusión del día en el país. Todos están hablando de la reforma a la salud. A propósito, hay, entre otras cosas, ministros disidentes. No todos los ministros están apoyando la reforma. Unos han expresado públicamente sus críticas, sus diferencias. Otros han guardado prudente silencio. Por ejemplo, José Antonio Campo, ministro de Hacienda, que es bien sabido, no respalda mucho la idea de cambiar el sistema de salud como hoy se conoce en Colombia. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca. En pantalla están viendo ustedes los ministros que no están muy de acuerdo. Alejandro Gaviria, que fue ministro de Salud, tal vez el que tiene mayor inconformismo con este texto. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de la reforma a la salud. A propósito de esto, tienen que ir familiarizándose con muchos términos. El presidente Petro se encargó de definir qué son las CAPS o los CAPS, algo que aún no todos tienen claro, pero que son clave en el sistema nuevo, en lo que se está proponiendo de salud. Eso es lo que explica el mandatario, el presidente Gustavo Petro, ayer intentando exponer su reforma a la salud, la de su ministra Carolina Corcho. El centro de atención primaria no es una casa, una simple instalación donde unas personas atienden. Es un territorio de aproximadamente 20.000 personas en general. Habrá una labor de planificación paulatina en este tránsito para que todo el territorio nacional quede cubierto. Esa es la explicación de los nuevos términos que tenemos que ir metiéndolo allí en el diccionario, porque son muchos. Doctor Vecino, ya su reflexión final hablando de esta reforma a la salud. Pues mire, yo leí el documento anoche y yo lo que vi fue un texto ambiguo, susceptible de cambios en la reglamentación que permite que muchas cosas ocurran, no sabemos qué. Yo creo que la historia reciente con algunos miembros de este gobierno nos muestran que no necesariamente lo que se vaya a reglamentar basado en esa ley está basado en la evidencia, está basado en datos verdaderos. Además, es una reforma que, si uno la mira comparada con las otras dos, por lo menos dos, borradores que se filtraron por allá en agosto, son iguales. Y uno no entiende qué fue lo que pasó durante 6 meses. ¿Por qué durante 6 meses, si iban a liberar el mismo documento, no permitieron la liberación que está tomando lugar ahorita y que se va a mezclar con la reforma con la reforma pensional y con la reforma del trabajo en 3-4 meses? Doctor Bayona. Bueno, yo realmente creo que hay una cosa muy importante que decir aquí, y es que el texto de la reforma cumple con las expectativas de los pacientes y de los médicos y de los hospitales y las clínicas. De pronto no cumple con las expectativas de las EPS, pero definitivamente hay un salto cualitativo muy importante y no vamos a retroceder, vamos a mejorar nuestro sistema de salud, y efectivamente ahí se plantea de construir sobre lo construido y se tiene en cuenta toda la experiencia que tienen atención las EPS y en administración las EPS. Así que yo creo que es un texto que vamos a enriquecer durante la discusión legislativa de la reforma, y que definitivamente nos va a llevar a un puerto para mejorar nuestro sistema de salud y para garantizarle el derecho fundamental a la salud, no solamente a los de la ciudad, sino a la gente del campo, a la ruralidad. ¿Usted cree que tanto se va a transformar este texto como fue presentado? Yo creo que van a existir algunos cambios, sin duda, es susceptible de mejoras, así que se puede esperar algunos cambios, pero siempre y cuando se mantengan la columna vertebral de la reforma. Doctor Castaño. Bueno, hay una cosa que no hemos mencionado aquí, y es que una parte muy importante de las organizaciones de pacientes que viven el sistema en el día a día, que lo sufren en su propio pellejo y en el de sus seres queridos, que tienen que enfrentar barreras de acceso y todos los problemas que hemos descrito aquí, esos grupos de pacientes, por lo menos esa parte, que es una parte muy importante, no quieren esta reforma del gobierno. Tan es así que presentaron su propio proyecto, su propia propuesta. Le están vendiendo mentiras. No, ellos son los que sienten el sistema en el día a día y tienen un mejor conocimiento, tal vez al igual que los médicos de la línea al frente,
de cómo esa propuesta les va a generar mucho más problemas. Me detengo ahí porque eso es un punto que tal vez nos daría para un debate mayor. ¿Pero usted cree que esto va a pasar finalmente, va a aprobarse en el Congreso de la República como se presentó? No, porque vienen otras propuestas también. Esta es la propuesta del gobierno y de los grupos afines al gobierno, que le dieron mucho bombo, mucha publicidad, pero hay otras propuestas también que seguramente van a representar a la otra mitad de Colombia que no votó por el presidente Petro. Doctora Claudia. Pues siento que el texto no cumplió las expectativas, pero no por los contenidos, digamos, detallados que generan las tensiones de las cuales hemos hablado aquí, sino porque yo sí creí honestamente que iba a ser posible tener los elementos de una reforma que se requiere, que recoja ciertos consensos en los cuales no había unos ánimos alcaldeados, por ejemplo, el tema del talento humano en salud, por ejemplo, el tema del mejoramiento de la infraestructura en los territorios olvidados, por ejemplo, el tema de volcar el sistema a la atención primaria y sobre todo esta apuesta tan importante por un sistema de información. En esos 4 puntos no hay tantas tensiones y no hay tantas batallas campales, pero lastimosamente, y en eso no cumplió las expectativas el texto final, se decidió trasladar al Congreso de la República este tema del sí o no a las EPS, que creo que es un dilema falso. Posiblemente el presidente Petro hubiera llegado a un punto en el que, habiendo sacado una reforma solucionando problemas como los que acabo de decir, salgan hombres. Sin embargo, trasladar esa pelea de EPS sí, EPS no, que es un dilema falso, insisto, puede ocasionarle más líos y yo creo que pone en riesgo seguramente la agenda reformista y yo creo que en algún momento incluso la gobernabilidad. Seguramente va a sufrir una metamorfosis grande esa reforma a la salud. Hay varios partidos que están en la coalición de gobierno que le han dicho al presidente Petro que no les convence del todo. Métale en el ingrediente la contrarreforma, que es la otra apuesta, las personas que no están en la misma orilla política, en la misma orilla ideológica de la doctora Carolina Corcho, que se ha mostrado un poco más amigable, un poco menos combativas, si se pudiera decir, con esta reforma a la salud. Llegamos al final de Zona Franca, como siempre, gracias esta noche con nosotros, los doctores Andrés Vecino, Hernán Bayona, Claudia Vaca y Ramón Abel Castaño, hablando, entre otras cosas, de la reforma, un debate que apenas comienza y que augura mucha discusión de lado y lado. Hoy protestas, marchas del petrismo, buscando apoyo de las bases, mañana la marcha del uribismo, la marcha de la derecha. Llegamos al final, como siempre, gracias, que tengan una feliz noche, que descansen.